sé que no se pueden predecir muchos ámbitos de la ciencia, pero sí podemos generar aproximaciones hasta cierto punto. Teniendo en cuenta esta falla, teniendo en cuenta el historial de terremotos en el país, no sé si tienes algún rango de años o de alguna fecha aproximada a la cual se esperaría que haya un próximo terremoto en Ecuador. Con gusto. Un poquito primeramente sobre Pelileo, porque ya era el peor que ha ocurrido en el 5 de marzo de 1949. Yo he hecho un pequeño documental de 36 minutos entrevistando gente que lo sobrevivieron, es decir, gente que tenían un poquito más de 75 años, hasta gente de 90, hasta gente de 100 años que hemos entrevistado, que tenían su mente todavía clara y podían contarnos un poquito de su propia experiencia que pasó en tal día. En esos 36 minutos, el título de este documental, que es libre, es en Facebook, pueden chequearlo, no hay ningún problema, se llama Anticipando el próximo terremoto, y allá vengo justamente a la próxima respuesta de tu pregunta, si podemos o no podemos decir un rango, una recurrencia. Te doy un buen ejemplo. Dame tus dos manos y te vas por atrás, y yo también, y en algún momento no podemos más resistir la acumulación de energía y liberamos. Claro. Lo más que esperemos, lo más que acumulamos, peor será la liberación de energía. Okay. Y con eso de regreso, no hablando tanto de Ambato, porque ya sí sabemos qué va a pasar, y hablando otra vez de Quito. En Quito tenemos más o menos esto que sabemos, cada 100 años un terremoto fuerte. Pero el último que ocurrió aquí en Quito es de 1859. Es decir, pasaron 164 años. Lo más que esperemos, peor será la liberación. Y esto es algo que yo siempre digo que es la enfermedad ecuatoriana de dejar las cosas por atrás, no aprender de la historia, no aprender del pasado y seguir vivir como que no va a pasar nada en el futuro. Mucha gente dice que era un evento singular, no va a repetirse, pero así no es la naturaleza. Lo mismo podemos decir con el Cotopaxi. Allá es peor la situación. Pero en el caso de un terremoto de Quito, como dije, estamos esperando 164 años y cada vez más que esperemos, peor será la liberación. Lo mismo pasa en la costa, lo mismo pasa en otros sitios donde han ocurrido terremotos, que en algún momento se va a repetir, porque son procesos naturales recurrentes. Claro, y el contraargumento de alguien que no entiende esto puede decir, ¿y cómo sabe que va a haber un terremoto si el último fue hace 164 años? Muy bien. Vamos, en este caso tal vez es más sencillo de explicarlo con lo que es el estudio de la tierra, ¿ya? Cuando yo voy en el campo, yo leo la tierra, yo veo diferentes depósitos y así puedo decir, esto pasó en tal año porque saco material y puedo datarlo, y aquí tengo una evidencia hasta arqueológica, cosas así. Sí hay varias cosas que podemos hacer para ver cómo y en qué frecuencia ha ocurrido algún otro evento natural potencialmente catastrófico. En el caso de Cotopaxi es más sencillo de explicarlo, porque muchos de nosotros nos hemos ido al Parque Nacional, nos hemos ido a su alrededor, hacia Pujilí, hacia Saquicilí, hacia La Tacunga, hacia San Ramón y otros sitios, y cuando estamos en las quebradas podemos ver la historia de Cotopaxi del pasado. Sí. Entonces podemos, a través de nuestro conocimiento, decir, aquí se cayó material como piedra pómez, aquí fluyó un flujo de lodo volcánico, los famosos lajares, aquí tenemos otra vez ceniza que se cayó, aquí esto es un evento más grande o más fuerte que el otro porque tenemos más material acumulado y justamente la dirección de los vientos de la ceniza. Y aparte creo que se puede cruzar esa información con ciertos registros humanos también. Creo que Humboldt había registrado algo de eso. Sí y no tanto. Humboldt no tanto, otros sí, como Wolf y otros más. Isidro y otros. Pero esto de la parte humana tenemos solamente los últimos 500 años, hasta que el momento que llegaron los españoles y de allá se escribió, porque antes no se documentó así. Pero es solo los últimos 500, o sea... Exactamente. Pero yo voy más allá. Claro, exacto. Yo voy más allá. Si veamos solamente los últimos 500 años, podemos documentar 4 grandes catástrofes que han ocurrido con el Cotopaxi, que se deshieló parte del glaciar, que se fueron flujos de lodo hacia el norte o hacia el sur. Esto podemos datar hoy en día y también tenemos documentos escritos de la gente que vivía a su alrededor. Hablamos de 1534, hablamos de 1642, 1668, 1877. Tengo 4 evidencias de catástrofes de los últimos 500 años. Entonces son 500 años y tengo 4 catástrofes, en promedio es cada 120, 125 años. Bueno, pero yo tengo también más. Yo tengo
en total 19 eventos catastróficos, similar de esto que pasó la última vez de 1877, justamente el 26 de junio. Entonces, de los últimos 2200 años, si tengo 19 catástrofes, entonces yo tengo el promedio de la recurrencia, y el promedio es cada 117 años. Pero el margen de error también es grande. Es decir, tengo tan cortos tiempos como 20 y pico años y tan largos tiempos como 200 años. Entonces ahora, desde la última vez que pasó algo, pasaron ya 146 años. Estamos encima del promedio. Pero el volcán no trabaja o no funciona como un reloj. Por lo tanto, tenemos un margen de error de 70 años. Entonces estamos dentro del margen de error y algo sí va a pasar. Es decir, no hay ninguna duda que lo que pasó en 1877 y 18 veces antes, en los últimos 2200 años, que no va a pasar en el futuro. Al contrario, sí va a pasar. Y si no hacemos algo, como por ejemplo implementar obras de mitigación, tendremos de sufrir más que el pasado, porque cada vez construimos más en los recorridos de los flujos de lodo. Por lo tanto, de nuevo, la gente no aprendió del pasado y construye encima de los muertos. Si es que el Cotopaxi erupciona mañana, no sé si nos puedes describir cómo sería una erupción probable del volcán. Muy bien. Primero tendremos algunos movimientos en la parte interior del volcán que se registran a través de los sismógrafos. Se registra también un poquito de inflación del volcán a través de los medidores que tenemos a través de la parte geodética. Es decir, tenemos alguna cierta forma, no de predecir exactamente el momento, pero decir que el comportamiento del volcán es un poquito diferente. Pero aquí llega un problema que teníamos también en el pasado. De esto estamos aprendiendo. Sí tendremos una muy gran erupción mañana. Con esto no muere nadie y ahí está el problema. No quiero decir que hay que matar a alguien para ser más certero con todo lo que estamos diciendo, pero la cosa es que siempre ocurre una muy gran erupción al inicio de la fase eruptiva, de verdad, no como ahora que tenemos una fase hidrotermal, que es solamente vapor, un poquito de gas, un poquito de ceniza. Entonces, una vez que pasa esta gran erupción, en este momento se declara alerta amarilla, naranja, roja, lo que sea. Se enloquezca la gente y la gente entra en pánico. Y la gente muere por el pánico, no por el volcán. Lo que sí vamos a tener con la primera erupción es que se paraliza el país de la parte de transporte aéreo. Es decir, los aeropuertos no pueden utilizarse, los aviones no pueden utilizarse, helicópteros tampoco. Prácticamente todo que vuela en cierta forma va a tener problemas por la presencia de ceniza en el aire. Wow, la industria turística de todo esto. Sí. Pero nadie muere. Nadie muere. A menos que tenemos algún andinista pastuso que en el momento de erupción está ahí arriba y allá, obviamente allá tendremos a alguien de lamentar su vida. Pero no pasa nada. Y pasa al día siguiente la segunda erupción. Y 5 días más tarde la tercera. Y la gente dice, bueno, llega ceniza y es una molestia. Nos quejamos de la ceniza, pero nadie muera. Yeah. Y eso sigue por unos meses. Unos 5, 4, 5, tal vez 6 meses. Y nos acostumbramos porque tenemos 20, 30 erupciones. Y dije, otra vez el Cotopaxi. Es despejado, voy a tomar una foto, lindo. Y veamos roca incandescente, pero no pasa nada. No pasa nada más que esto. Pero ya llega el problema, nos acostumbramos. En el 5º o el 6º mes tendremos una erupción que es más grande que las otras, porque así es el comportamiento del volcán. Y lo problemático puede ser que pasa a las 3 de la mañana y nadie lo vea y que nadie lo nota, o pasa un día nublado, tampoco nadie lo nota. Y así, cuando pasa la gran erupción, la columna eruptiva va a colapsar y las rocas incandescentes, la ceniza y el gas entran justamente en la superficie del glaciar, lo derrite hasta 10 metros y este exceso del agua se sigue a la gravedad y entra a 3 direcciones, hacia el norte, hacia el oriente y hacia el sur. Al occidente no. Además, en el occidente no tenemos ni siquiera glaciar. Si ves bien, allá no hay nada para deshielarse. Entonces, en el caso más corto, es hacia el norte, hacia nosotros, hacia mi universidad. Allá entra en 2 ríos. Cuando ya ha rellenado el altiplano, entra en 2 ríos, en el Salto y en el Pita. Cuando se supera 25 millones de metros cúbicos, entra en esos 2 ríos. El Salto, después de algunos metros, de unos, 1 kilómetro o algo así, entra en el Pita y el Pita sigue solo, hasta que llega a un sitio que se llama La Caldera.
la rellena este área, que es un hueco natural, y allá sigue 60% el río Pita con los lajares y entra saltando de este sitio hacia un río que sale o nace del volcán Pasochoa, y ahora en forma paralela el río Santa Clara y el río Pita siguen sus lajares y destruyen todo en su camino. Por ejemplo, la urbanización La Colina, por ejemplo, varias pequeñas hidroeléctricas, por ejemplo, Selva Alegre y otros sitios que están justamente en el camino de estos ríos que se sobrebordan y allá destruyen prácticamente todo lo que está en su camino. ¿Tienes un tiempo de cuánto se demoraría en llegar? 28 minutos a la ESPE. Wow, es Es decir, rápido. no tenemos tiempo para evacuar, no hay forma. Y allá está el otro problema de la problemática de las alertas, cuánto se da, cuánto no se da, cuánto es adecuado, cuánto no es, y del pasado sabemos que esto no funciona. Entonces, esos dos lajares, esos dos avalanchas, podemos decir, se reúnen justamente en el Paseo San Luis. ¿Tenemos una idea de en ciertos lugares cuántos metros va a Tenemos subir el todo agua? bien elaborado, siempre trabajando con el peor de los casos. En el caso de La Colina, por ejemplo, son 9 metros de altura encima de lo común. Y otros sitios que pueden tener 12, otros 35, otros solamente 1 metro. Pero todo esto es una parte de la fuerza destructiva de estos flujos de lodo. Una vez que se reúnen en el Paseo San Luis, sigue avalancha, destruye parte de Chefarina y otros sitios que están por allá, Capelo, y de allá entra en otro río que se llama San Pedro, que nace del Corazón, del volcán Corazón. Y sigue esto hasta el río Guayabamba y después hasta el río Esmeraldas, y después de 18 horas se desembarca, podemos decirlo así, en el Océano Pacífico. Y también en Esmeraldas tendremos muertos y destrucción debido de este lodo que se lleva estos ríos. En el caso de lo que empieza el volcán y cómo se termina, también hay una gran diferencia. Le doy un ejemplo. Cuando estaremos más o menos a la altura de Sangolquí y San Rafael, tendremos hasta 54 millones de metros cúbicos, y cuando estamos terminando en Esmeraldas es 4 veces más esta cantidad. En el caso de para el sur, tenemos 3 veces la capacidad de volumen de lodo, que son rocas muy grandes como la Chilindosa y otras. Y en este caso, en 90 minutos llega el material a la Tacunga, siguiendo varios ríos y quebradas como Parancas, Saquimalas, Cutuchi y otros, que se reúnen después en el sistema de Cutuchi y Alaques y destruyen gran parte de la Tacunga. Y de allá sigue a Salcedo, hasta Baños y hasta Puyo. En el caso del oriente, entra en 2 ríos, cuales se reúnen hasta que después de 4 horas y media llegan a desembocarse en el puerto Napo, es decir, en el río Napo. Y allá también tendremos un poquito de destrucción, más que todo una comunidad que se llama La Serena, que tenemos 300 personas, y por lo tanto, si queremos evitar todo esto, yo estoy proponiendo que se implementan obras de mitigación en la parte norte y en la parte sur de Cotopaxi. En la parte oriental, que tenemos la mayor parte de material, no vale la pena de gastar tanta plata por tan poca gente. Por lo tanto, mi propuesta en la parte oriental es de reubicar la gente de esas pequeñas comunas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a esta información? No es actual, dicen. Sí, no hay ¿Cómo no es un actual? señal más fuerte del Cotopaxi para qué hacer las obras. Wow, Pero si no se hace nada, tendremos de lamentar más de 105,000 personas su vida, y tendremos una pérdida económica de más de 36,000 millones de dólares si no hacemos nada. Wow, es increíble. O sea, estamos esperando al nuevo presidente para proponer a través de varios técnicos más. Casi no hay más gente que están en contra de estas obras, al contrario, mucha gente está en favor, y vamos a implementarles a través de nuestro conocimiento en conjunto con el cuerpo de los ingenieros del ejército. Con los esfuerzos correctos, en los recursos, en los lugares correctos, ¿se puede mitigar esto? Sí, claro. Se puede mitigar. Sí, claro. Hay varias formas como hacerlo. No se tiene que sacar a la gente de Sangolquí, por ejemplo. Esa es la idea, que no le sacamos, que pueden seguir con seguridad y no tanto más con ese trauma que ocurrió también por el 2015, con esta falsa alerta que se ha hecho en sábado 15 de agosto de 2015, cuando los técnicos del monitoreo de Instituto Geofísico
dicen que haber visto flujos piroclásticos y también lahares que dirigen hacia la Tacunga. No hubo ni flujos piroclásticos, tampoco lahares, pero la gente, tomando esto en serio, entró en pánico y murieron gente. Y después se puso estado de excepción para cubrir justamente esta incompetencia.